Buenos y friolentos días, amigos. El día de hoy voy a hacer unos cuantos tours a visitar lugares que no están en el mero centro de San Cristóbal, en el mero pueblito. Hoy vamos a visitar unos pueblitos aledaños. El primero de ellos es San Juan Chamula y el segundo es Sinancantán. Pueden llegar aquí por su propia cuenta o pueden hacerlo en tour. Yo lo voy a hacer en tour porque pues el precio es casi el mismo. Aparte de que pues si lo agarran en tour pues van a conocer un poquito más de la historia de estos pueblitos, de sus tradiciones, porque pues llevan un guía local, entonces le sacan más juguito a su visita. Y como les digo, el precio es casi el mismo, así que vámonos. Bueno, amigos, yo tomé el tour ahí en ese localcito donde dice tours. Está justo al lado de la plaza central, de la plaza en donde se ubica la parroquia de San Cristóbal. Me dieron buen precio, por este tour me cobraron 300 y por el de Chiflón y Montebello, que es el próximo video, me cobraron 400. Amigos, primer parada de este tour, el pueblito de Sinancantán. Aquí vinimos a ver un taller artesanal, cómo fabrican aquí su propia vestimenta, los locales de este lugar. Es un pueblito bastante peculiar, por eso decidí hacerlo en tour, porque este lugar es autónomo, no se rige por las leyes del gobierno. Tienen aquí sus propias normas, entonces entrar por tu propia cuenta sí es un poquito complicado. Así que pues la mejor opción es hacerlo en tour. Es un poquito más caro, un poquito nada más, pero la diferencia entre venir tú solo y venir en tour a este tipo de pueblitos es muy grande, así que recomendación, vengan en tour si quieren visitar Chamula y Sinancantán. Notar que desde luego tendrán la oportunidad de hacer lo que nos quieren. Y aquí la vestimenta típica de los habitantes de aquí de Sinancantán. ¡Qué óvole! Es hecho de caña y de maíz, se llama posh. Pruébenlo, lo que quieran. El original es esto. Es de 85, ¿no? Ese. ¿Cómo de 85? Grados. No. Grande. Frijolitos, queso de la región. Amigos, el mejor café que he probado. Dicen que Chiapas es tierra de café, con justa razón. Cata de posh, café de olla y taquitos gratis y una fotito. Buena manera de empezar el tour. Segunda parada del día de hoy, amigos, el pueblo de Chamula. Este pueblito es bastante peculiar, amigos, y tiene muchas reglas, de hecho, que tienes que seguir, porque si no te puedes meter en problemas. Una de ellas es que dentro de la iglesia no se puede sacar nada, ni fotos ni videos, porque si lo haces te pueden llegar a meter hasta la cárcel y sacarte costaría entre 5,000 y 6,000 pesos. Y porque dentro se realiza un ritual bastante peculiar. Ahorita nos estamos dirigiendo ahí, ahorita les cuento a ver qué tal está. También mucho cuidado con los vendedores. Llegas y se te avientan todos a querer vender. No les vayan a aceptar nada, porque si les aceptan tienen que comprarlo a la de sí o sí, a menos que quieran comprarles. Ahora sí, llegamos a la iglesia principal. Solo puedo grabar desde aquí afuera. Una vez allá adentro no voy a poder grabarles nada, amigos, pero ahorita les cuento. También otra cosa que nos dijo mi guía es que si vienes con tu pareja no se pueden agarrar de la mano en público, porque para ellos es un pecado. Y otra cosa es que no se puede quedar aquí dentro del pueblo ninguna persona ajena a partir de las 7 de la noche. Si te dan las 7 de la noche aquí y sigues aquí, tienes que buscar cómo regresarte, porque no te puedes quedar dentro del pueblito.
Es un lugar bastante peculiar y por eso les digo que es mucho mejor venir en tour, porque más vale la pena saber todo este tipo de detallitos, de reglas, para no meterse en problemas. Sí, amigos, ya voy a entrar, voy a guardar la cámara, ahorita nos vemos. Amigos, este tour en verdad está siendo toda una experiencia. Entramos allí a la capilla y dentro ves el lugar lleno de velas, de humo de velas y muchos grupitos de gente haciendo cada quien su propio ritual. Unos van a pedir por salud, otros van a ir a hacer cosas malas. Nos explicó mi guía que dependiendo del color de las velas que veas que tiene cada gente, pues es lo que van a hacer. Por ejemplo, si son blancas, pues van a pedir por salud. Si son negras, pues van a ir a desearle el mal a alguien más. Y también en muchos de los rituales se utilizan gallinas y les cortan el pescuezo. Es toda una experiencia. El costo de entrada allá a la iglesia, por si vienen por su propia cuenta, es de 30 pesitos. Y como les decía, está estrictamente prohibido tomar fotos y videos dentro de la iglesia. Y otra cosa que también me pareció curiosa es que aquí para ellos la oveja es un animal sagrado. No se lo comen y solo lo utilizan para sus atuendos. Todas las personas de aquí vienen con un chalequito negro hecho de lana de borrego, pero no les puedo tomar fotos a las personas porque no sé si está prohibido o no les gusta. Mi guía me dijo que no lo hiciera, así que no lo voy a hacer. Amigos, ahora me encuentro en el Museo del Ámbar. La entrada cuesta 20 pesitos. Me dieron una lupita para apreciar de cerca las piezas. El ámbar básicamente es una resina vegetal y aquí en Chiapas se hacen muchas piezas con ese material. Es muy común que encuentres a gente por la calle vendiéndote pulseras, collares hechas de ámbar. Miren esto, con la lupita se ve súper cool. Por ejemplo, este de acá. Este se ve más cool, amigos. Se ven los animalitos ahí fosilizados dentro del ámbar. El museo está chiquito, pero pues la entrada solo cuesta 20 pesos, entonces anótenlo en la lista de museos porque empezamos con los museos. Vamos. Siguiente punto de nuestro recorrido, amigos, el Musac. Pues ya estoy adentro del Musac, amigos, el Museo de San Cristóbal. Hay una pequeña salita, un par de salitas en donde te explican la historia del pueblito, del palacio, porque este está ubicado dentro del Palacio Municipal de San Cristóbal. Y en la segunda parte hay otras dos salitas que tienen exhibiciones de arte. Lo interesante aquí es apreciar el Palacio Municipal porque lo puedes ver por la parte exterior, pero si ingresas aquí lo puedes ver por la parte interior. Entonces vamos a ver. Vean, amigos, a esto me refería. El acceso aquí es completamente gratuito y las vistas del palacio están súper chidas. Es un lugar muy instagramable. Y segundo museo de la lista. Vamos por el siguiente. Para llegar al siguiente museo, amigos, tenemos que pasar por el andador de 20 de noviembre y vean qué bonito está. Antes de llegar al siguiente museo, amigos, me encontré con el templo de Santo Domingo, pero este lugar en vez de templo parece un tianguis. Aquí van a encontrar ropa y artesanías de todo tipo. Pues ya estamos adentro del Museo del Jade. Este sí está más grandote todavía. La entrada cuesta 30 pesotes y sin duda está siendo mi favorito hasta ahora. Por cierto, también al final del recorrido aquí en el museo podrán ver una réplica de la tumba de Pacal.
como la que está en Palenque, pero a la de Palenque no se tiene acceso. A esta sí. Esta es la máscara de Pacal. Bueno, una réplica. ¡Wow! Esta es la réplica de la tumba de Pacal. Esto se ve súper real, amigos. Me da miedo que ahorita abra los ojos. Esa serpiente y todo. Museo Mesoamericano del Jade, totalmente recomendado. Amigos, el siguiente punto en mi lista era el Museo del Cacao, pero me dijeron que se están cambiando de lugar de domicilio, entonces ahorita no está disponible. Nada más hay una tiendita ahí saliendo del Museo del Jade, que es como la representación en donde puedes comprar pues diferentes productos, diferentes tipos de chocolatito. Yo me compré este chiquitito de aquí, me costó 45 pesos. Es como un chocolate abuelita, básicamente. Y ahora sí, vamos al Museo Nabolón o Casa de Jaguar. El museo está acá atrás, pero los boletos se compran enfrente. Aquí donde dice tickets, en la tienda de artesanías. Básicamente este lugar, amigos, es un centro que se dedica a la preservación de la naturaleza aquí en el sur de México, y el museo está dedicado pues a contarte la historia de este sitio, de los fundadores de este lugar. No sé si vale los 60 pesos, me gustó más el Museo del Jade y valía la mitad, pero es el último de la lista de los museos, así que ahí ustedes ven si lo anotan dentro de su itinerario. Esto es arte, amigos. Vean nada más. 15,000 pesitos la pintura. Ahí sí, por si les hace falta un adorno, un cuadro ahí para su cocina. 15,000 pesos también baratito. Miren, una canoa lacandona. Los que estaban en la selva lacandona para viajar por el río. Qué interesante, ¿no? ¿Viajarían en una de estas? Yo no. Si ayer de por sí ya me estaba ahí agarrando a 20 uñas en la lanchita del cañón del sumidero, imagínense en una de esas. Oigan, aquí todo se vende. Este cuadrito, qué chiquitito, vean el tamaño de mi mano. Es como, ha de medir unos 30 centímetros. Está en 2,000 pesotes. Aquí se pueden dejar mensajes, amigos, pero no tengo pluma. Cuando vengan aquí, escriben aquí: Luis estuvo aquí por mí. Pues ya salí, amigos. Sin duda, de todos los museos, mi favorito fue el del Jade. Totalmente recomendado. Ahora me voy a ir a mi hostalito. Ahorita se los voy a enseñar. Está barato, está en una buena ubicación y tiene desayuno incluido. Chéquense nomás.
Buenos y soleados días, amigos. Otro día más aquí en San Cris. El día de hoy vamos a visitar más lugares aquí en el centro del pueblito, pero ya no van a ser museos, van a ser lugares un poquito más instagramables y totalmente gratis. Así que a empezar el día con todo. Hoy sí hace solecito, hoy está el clima bien delicioso, bien rico. Ya no hace tanto frío y no saben lo hermoso que es este pueblo. Las calles son muy parecidas, por cierto. Ha sido de los pueblitos en los que más trabajo me ha costado ubicarme. Si algo me está encantando de Chiapas, amigos, es que la gente es muy amable. Todos te ven por la calle y te dicen buenos días, buenas tardes. Y ahora sí, amigos, primer parada del día de hoy, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Se encuentra a unos 10-15 minutos caminando del centro y las vistas desde aquí son espectaculares. Lo difícil aquí es subir, bueno, no tanto, son como unos 70 escalones más o menos. Y vean, qué chulada, desde aquí se ve todo el centro. Esa de ahí es la Catedral de San Cristóbal y es domingo, así que hay misa. Por eso estoy hablando bajito. Pues no, amigos, todavía no hay misa. El lugar de hecho está muy vacío, pero sí hay gente ahí adelante, así que... Vean, está bien bonito este lugar. Ahora sí, vámonos al siguiente punto del día de hoy. Miren, amigos, antes de llegar a nuestro siguiente destino pasamos por el Andador Guadalupano y está bien hermoso. Allá a lo lejos se alcanza a ver el templo en donde andábamos hace rato. Y ahora sí llegamos al segundo punto del día de hoy. Ya habíamos estado aquí ayer, pero no con un día soleado. Vean qué hermosura. Estamos en la Catedral de San Cristóbal. Es domingo, son las 10 de la mañana y no hay tanta gente como yo creí que iba a haber. Vean, está prácticamente vacía la plaza. Ahora sí, vámonos al siguiente punto que nos espera allá atrás. Y ya estamos llegando a nuestro tercer y último punto esta mañana, aquí en San Cristóbal, el Cerro de San Cristóbalito. Este está a unos 5 minutos caminando de ahí del centro de la Catedral de San Cristóbal. Vean, qué chulada. Las vistas allá arriba también han de estar chulas, chulas. Vean, no llevo ni la mitad y ya se alcanzan a ver unos buenos paisajes. Oigan, acá arriba ya está más bonito, vean. Ya casi llego. Y la vista desde aquí arriba es hermosa, completamente. Vale la pena totalmente la escalinata. Y a tan solo 15 minutos en auto del centro de San Cristóbal se encuentra este asombroso lugar, conocido como las Grutas de Rancho Nuevo. Amigos, vean la entrada a las grutas. Está increíble. Y cobran 20 pesitos por entrar. Nada más aguas con la cholla, no se vayan a descalabrar.
hermosura del lugar. Y apenas entramos. Y aquí están las segundas grutas del parque, amigos. Grutas de Rancho Nuevo. Vamos a ver estas, ¿qué tal están? Wow, estas están todavía más chidas. Está goteando. En la cuevita de hace rato, en la primera, hacía calor. Aquí hace frío. Está más alta y más oscura, pero me está encantando más que la primera. Aquí incluso hasta sale el vaho de tu boca. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero aquí hace frío. Llegamos al fin del recorrido y pues hacer otro más por otros 35 pesos, todavía más al fondo de la gruta. Ya me dieron mi casquito y mi linternita. Wow, vean esto. Está increíble. En la cámara no se alcanza a ver, solo se ve un puntito. Pero en persona se ve increíble este sitio. Cuenta los deseos. ¿Qué vas a pedir? Voy a pedir mucha salud. Es mi deseo. Vas. Salud. Vimos. Este es el cuarzo amarillo. Este es el cuarzo naranja. Llegamos al fin del recorrido, amigos. Para ya continuar la gruta. No se alcanza a ver nada, obviamente, en la cámara, pero son 13 kilómetros todavía para allá. Este sitio conecta con Chiapa de Corzo y otro pueblito aquí en Chiapas. En verdad es impresionante, anótenlo en su itinerario sí o sí. Amigos, ya voy a media quesadilla, pero se me olvidó grabarles. Aquí en las grutas hay varios puestecitos para comer y aquí les dejo los precios. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 3 puntos. 550 pesos en cuanto a entradas, tours y transporte a todos los sitios que viste en este video. 210 pesos por una noche de hospedaje en el hostal La Posada del Abuelito. Y un aproximado de 300 pesos para 2 días de comida dentro del pueblito de San Cristóbal. Haciendo un total de 1060 pesos para 2 días de visita en este asombroso pueblo mágico. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información, no olvides consultar mi página web, me encuentras como condestino.com.mx.